Empecemos con esta explicación. Vamos a analizar un texto increíble sobre la auténtica libertad y cómo aprender a soltar. Curiosamente, aquí la felicidad no es algo físico, es más bien una libertad absoluta. Cero ataduras, cero encierros. El punto clave es este. Cuando ya no nos queda absolutamente nada que defender, aparece un vacío súper revelador. Claro, al principio surge el escepticismo. Esa típica reacción de pasotismo o indiferencia total es de lo más normal. Pero ojo, entender esta libertad no requiere hacer absolutamente nada, simplemente hay que detenerse un momento. Así de fácil. El contraste es brutal. Hablar demasiado y todo ese ruido diario solo acaban creando dolorosas separaciones entre nosotros. Y claro, ese ruido se alimenta de nuestra mochila histórica, viejas heridas y las constantes divisiones de la sociedad. Por el contrario, el simple hecho de quedarse en silencio revela un mundo totalmente distinto, un mundo verdaderamente liberador. Al detenernos, todo ese pasado personal, la carga social y nuestro pesadísimo ego simplemente desaparecen del mapa. Y así ese ego individual que siempre está reclamando, comparando y queriendo poseer, literalmente deja de existir. Sin el ego, descubrimos un espacio paradójico. Es un mundo de nadie y, al mismo tiempo, de todos. Al soltar esa enorme carga, la humanidad nos muestra un rostro increíblemente reluciente, algo común a absolutamente todos. Este rostro universal es totalmente libre. No tiene dueños, ni nombres específicos, ni una biografía que lo limite. Convertirnos en nada y nadie es la clave. Así logramos la conexión definitiva con todo el mundo. Para terminar, nos queda una gran pregunta. ¿Qué pasaría realmente si el mundo entero decidiera detenerse hoy mismo? Acción inmediata. Información rápida y gratuita a sus problemas de salud. Miren, señores, ustedes acaban de ver un vídeo que posiblemente no haya podido recoger de ustedes todo lo que yo le voy a amplificar en este momento. Fíjense que la gente no se dio cuenta que tener la mente ocupada fue el resultado de un proceso de estar hablando constantemente con uno mismo. ¿Y cómo fue eso? Porque cuando nosotros queremos tener seguridad de qué es lo que vamos a decir en un momento en el que no nos sentimos capaces de decir lo que realmente uno quiere decir, uno se pone a ensayar. Uno planifica una entrevista. Uno, cuando sabe que ha hecho una travesura, planifica la mentira que le va a decir a la mamá, al papá o a quien tenga que explicar. El mismo hecho de explicar clase sin darle a los chicos el conocimiento que les estoy transmitiendo en este momento, hace posible que se produzca esa presencia en la mente constantemente, que en ese caso ocupa o hace que se pierda el tiempo de vacío. Cuando la mente está vacía, la mente está en relación con el trabajo natural o esencia, el ser original de la unidad cuerpo, cerebro, mente, conciencia, acción. Es decir, el conjunto queda unificado a través del silencio, del vacío de la mente, que podemos
eh, dar un ejemplo como el vacío de esta habitación donde yo estoy. El vacío que permite que yo tenga muebles, tenga computadora, tenga todo lo que hay en la habitación. Si la habitación estuviera sin vacío, no es habitable. Entonces, eso significa que la vida pierde vivencia. Y esa vivencia de ese vacío es la base de la seguridad, es la base del acierto, es la base de la felicidad. Es decir, que una persona que vive con la mente ocupada, llena de explicación, está llena de tensión, está llena de preocupación. Y por tanto, eso de la felicidad es algo completamente ajeno a esa persona. Otra cosa que acompaña ese vacío es la conciencia. Pero es una conciencia diferente de la que ahora tenemos. La diferencia está en que esa conciencia es directa, no lleva explicación. Y al no tener explicación, la experiencia se vuelve transparente. Es decir, no hay recoveco oscuro. Todo está patente. De manera que uno lee la realidad por fuera y por dentro. Así la cosa, no hay nada que permanezca oculto. Y la persona no necesita estarse explicando ni planificando cosas, porque ve las cosas sin velo, completamente transparente. La práctica del uso seguido de detenerse cuando uno tiene la intención de contestar o comentar algo, uno se aguanta. Mucho tiempo de aguante se va convirtiendo en tiempo de vacío. Pero no es que uno esté esperando ese vacío, porque en el vacío no hay espera. No hay nadie que espere, no hay Dios. Entonces, fíjese bien que no es que usted, a base de que se pare una vez, usted va a tener la, la presencia de ese vacío en el que usted nota que la humanidad entera se siente en ese vacío. Entonces, cuando todo es lo mismo, no igual, sino lo mismo, eso quiere decir que la facilidad de que el otro se le muestre tal como es y usted también se muestre tal como es. Esa es la base de la comprensión, del entendimiento, del afecto. No sé qué pasa, me están llamando. Bueno, entonces nosotros tenemos todo en la detención. Somos completos en la detención. Somos incompletos en la explicación. El estarse hablando constantemente. Sin ese vacío, que no es vacío, sino es la vida que se manifiesta, pero sin añadidura, sin etiqueta ni pertenencia. De manera que para nosotros esta práctica llega a un momento que se hace realidad. Dejamos de estar en la mente y comenzamos de nuevo como cuando éramos niños debajo de 7 años, que todavía la mente no se había ocupado por completo por las explicaciones y por estarse hablando a uno mismo y a los otros mediante
preparación o plan. Tener una mente vieja es no estar consciente del momento. Usted anda buscando el presente, pero ese presente no es el presente, porque usted parte del pasado, que esa mente ocupada por todas las cosas que usted ha pasado, con todas sus heridas, con toda su historia personal, que realmente no es personal, porque los niños copiamos la historia de los adultos. Si la otra persona lo que tiene para usted es su conversación, para él, para ella, esa conversación interna, la persona, al no sentirse apreciada, con presencia, con cuidado, con gestos, con atención, produce la ruptura o el alejamiento. Entonces, la persona descubre su falta y cobra una conciencia, pero no es una conciencia directa. No es una conciencia luminosa. No es una conciencia liberadora. Es una conciencia que ata. ¿En qué sentido? Porque uno entonces convierte, como dice Jorge Luis Borges, el objeto perdido en un zahir. ¿Qué es esto de zahir? Cuando uno, como consecuencia de que estaba apegado de una persona, pero no se dio cuenta de que su ausencia le produciría un malestar tan grande, entonces el individuo comienza esa obsesión. Ahí es que está la base del feminicidio, ahí es que está la base de esa persona que se casa reiteradamente con una misma persona, creyendo que le va a dar como consecuencia del sufrimiento que tuvo del alejamiento, entonces cree que se va a resolver el asunto, pero no resulta así. Ustedes han oído todos. Bueno, ahora en este tiempo no se sabe, pero en mi tiempo había una canción de Elvis Presley que se llamó You Are Always on My Mind. Pero eso forma parte después de la ruptura, porque antes de la ruptura, dice él que no le dio el tiempo, el aprecio, ni la presencia que esa persona necesitaba. Dice la canción, yo te amaba, pero viví ese amor como si pudiera mantenerse sin mostrarse. El vacío conecta con todo, es la verdadera presencia. La presencia, paradójicamente, en otro video que presenté, decía que es nadie y sin nadie. Piensa lo que estoy diciendo. Niño, menos de 7 años, como la mente está vacía, no es nadie, y sin nadie también. Pero ahí se incluye todo, el vacío de la habitación que hablamos. Eso significa que esa nada o nadie indica que es un proceso de limpieza, donde las cosas se limpian, donde las heridas se acaban, pero donde siempre hay unión, comunicación directa. Hay alguien arrepentido en la canción. Información rápida y gratuita a sus problemas de salud.